¿Alguna vez has vivido un momento tan devastador que destrozó toda la confianza que una vez tuviste, dejando tu corazón destrozado sin remedio? Esa noche, llegué a casa más tarde de lo habitual, sin darme cuenta de que estaba a punto de adentrarme en una pesadilla justo en el lugar que creía mi refugio. Todo estaba en silencio, inquietantemente silencioso, solo el tic-tac del reloj marcaba la hora. Hasta que noté algo imposible. La puerta del dormitorio estaba cerrada por dentro. Después de 8 años de matrimonio, nunca imaginé que estaría frente a esa puerta, temblando y excluida de lo que solía ser mi mundo. Los recuerdos me inundaron. Nuestro primer día de mudanza, esas mañanas tranquilas bañadas por la suave luz del sol, las risas que compartimos, prometiendo una vida juntos. Pero entonces, tras esa puerta, oí una risa, su risa. No la calidez familiar de la mujer que amaba, sino un sonido ligero y provocador mezclado con la voz profunda y segura de una desconocida. Mi corazón se paró. Cada nervio gritó, y mi visión se nubló mientras la realidad me golpeaba como un tren de carga. Ese momento dividió mi vida en un antes y un después. No me detuve a pensar. Acción. Mi hombro golpeó la puerta, la madera se hizo añicos y la cerradura cedió, revelando una escena que me perseguiría para siempre. Ella estaba allí, enredada en las sábanas con él. Mis sábanas, nuestro santuario, ahora manchada por la traición. Se revolvió, intentando disimular, pero era demasiado tarde. Un hombre al que nunca había conocido, de piel bronceada y músculos tensos, se vestía apresuradamente, con el pánico reflejado en su rostro. Y allí estaba yo, en silencio, destrozada, parada entre un pasado que apreciaba y un futuro destrozado por mentiras. ¿Alguna vez te ha traicionado la persona en la que más confiabas? ¿Qué harías? Alejarte, perdonar o contraatacar con todas tus fuerzas. El camino por delante era oscuro, lleno de angustia, furia y una imperiosa necesidad de justicia. Esta es más que una historia de traición. Es un viaje a través de los escombros de un matrimonio roto hacia una nueva vida forjada por la resiliencia y la venganza. Cada lágrima, cada arrepentimiento, cada decisión fría y difícil quedará al descubierto. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, ponte cómodo y vive esta historia con nosotros. La noche empezó como cualquier otra, tranquila, casi en paz. Recuerdo el zumbido de las farolas afuera, el sutil resplandor filtrándose por las cortinas. Nuestro hogar, después de 8 años de matrimonio, siempre había sido un escudo contra el caos del mundo. Era un lugar de promesas susurradas en la oscuridad, mañanas tranquilas entre risas y recuerdos pintados en las paredes. Siempre me había sentido segura allí. Hasta esa noche. Había algo extraño en cuanto crucé la puerta principal. Una sensación de pesadez flotaba en el aire. Las habitaciones se sentían más frías, incluso mientras el calor del verano persistía afuera. Me quité los zapatos, esperando el saludo familiar de Sara, pero el silencio me respondió. Entonces, lo vi, la puerta del dormitorio, cerrada con llave. Cerrada. Ese simple giro de cerradura, algo que nunca hacíamos, fue suficiente para abrirme el pecho. Mi mente corría. ¿Porque ahora? ¿Me había perdido algo? ¿Alguna señal sutil? Destellos de recuerdos me asaltaron. Su mirada distante durante la cena de la semana pasada, la forma en que retiraba la mano demasiado rápido, las noches en que se acostaba temprano, solo por cansancio. Había elegido creer lo mejor. Había elegido confiar. Pero la confianza es frágil. Puede romperse en un instante. Me acerqué sigilosamente, con la incertidumbre revolviéndome las entrañas. Fue entonces cuando lo oí. Una risa silenciosa y metálica, demasiado leve para confundirla con incomodidad, demasiado íntima para pertenecer a alguien más que a ella. Pero entonces, por debajo, se oyó el timbre retumbante de otro hombre. Un desconocido. Su voz transmitía una seguridad que no tenía cabida en nuestra casa, sobre todo al otro lado de una puerta cerrada. Mi respiración se volvió superficial. Cada paso parecía llevar una vida entera. Mi mente se aferraba desesperadamente a la negación. Quizá no sea nada, quizá no sea lo que parece. Pero el instinto es cruel. Trae una claridad que nunca quisiste. Puse la mano en el pomo de la puerta, con los dedos temblorosos. Por una fracción de segundo, me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza, mientras las visiones de cada momento feliz que habíamos compartido se repetían como una película cruel. Recordé cómo pintamos juntos la puerta, salpicándonos de pintura blanca, riéndonos tanto que casi no podíamos respirar. Ahora, con esa misma mano, levanté el puño y lo golpeé contra la madera. El sonido fue violento.
La cerradura se rompió. La puerta se abrió con una fuerza que partió el aire y dividió mi vida para siempre en un antes y un después. Dentro, chaos. Sara, mi Sara, se apresuró a cubrirse con la sábana, con el pánico y la vergüenza luchando en sus ojos abiertos. A su lado yacía un hombre que jamás había visto, más joven, su piel bronceada casi burlona a la luz de la lámpara de noche. Dio un salto, agarrando desesperadamente su ropa, como si eso pudiera borrar lo que acababa de presenciar. Todo lo que creía eterno, nuestra cama, nuestro hogar, nuestro amor, se contaminó, se arruinó de repente. El tiempo pareció detenerse. Mi propio reflejo me fulminó con la mirada en el espejo del dormitorio. Mitad animal herido, mitad extraño. Un dolor me atravesó. Ardiente, primario, indescriptible. Era más que una traición. Era una eliminación. El mundo que había construido se había derrumbado, ladrillo a ladrillo, en un instante. No me salían las palabras. La voz de Sara, antes mi consuelo, ahora sonaba como un eco inalcanzable. La habitación, ese espacio que antes llamábamos santuario, ya no era mía. Si alguna vez has sentido la agonía de la traición, sabes que es más que un desamor. Es una tormenta que te desgarra por dentro. En ese momento, entre la puerta destrozada y los restos de todo lo que amaba, me convertí en otra persona, alguien forjado por el dolor y el silencio. Pero el dolor, como aprendería, no es el final. El desamor no es tu capítulo final. Esto era solo el principio. Y mientras mi mundo ardía en silencio tras de mí, me tambaleaba hacia lo desconocido, hacia una confrontación donde la lealtad, la culpa y la venganza se enfrentarían de maneras que jamás imaginé. Quédense conmigo, porque en la siguiente parte, lo que sucede cuando se desata la tormenta no se trata solo de agonía, se trata de la brutal verdad y el ajuste de cuentas que le sigue. El tiempo se deformó tras abrirse la puerta. Por un instante, todo se congeló, Sara temblando tras esa sábana enredada, los ojos abiertos del desconocido fijos en mí, manos torpes, desesperadas por cubrir lo que no se podía ocultar. Pero algo más cortó el aire, una descarga eléctrica de vergüenza, culpa y rabia cruda y sin filtro. No solo estaba viendo una aventura, estaba presenciando la desintegración de la vida que creía conocer. La habitación, antes sagrada, ahora vibraba con tensión y un silencio volátil. Apenas podía oír por encima del latido de la sangre en mis oídos. La voz de Sara, quebrada y desconocida, intentó decir mi nombre, James. Pero alcé una mano, un muro silencioso, indicando que no podía, que no quería, oírla. Mantuve la mirada fija en el desconocido. ¿Quién carajo eres tú? Mi voz era baja, fracturada por la incredulidad. Dudó, mirando a Sara como si ella pudiera protegerlo. Su respuesta fue débil. Yo no lo sabía. Vi a través de la mentira. Siempre se les ve en los ojos. Di un paso adelante, sintiendo cada músculo tensarse. Toda una vida de restricciones me mantenía en vilo. No sabía qué. Mis palabras eran cortantes, cada sílaba impregnada de veneno. No sabía que estaba casada. No sabía que esta era mi casa. Bajó la mirada. La vergüenza finalmente lo atrapó. El aire se llenó de disculpas no dichas y de toda la historia que ya no significaba nada. Apreté los puños, temblando por el esfuerzo de no golpear. La violencia sería fácil. Pero había una humillación más profunda que persistía cuando se mantiene el control, el poder de expulsar a alguien, no con los puños, sino con la propia presencia. Fuera, dije con un tono frío y tajante. Se tambaleó, casi tropezando con sus propios pies, el extraño, cuyo nombre luego supe que era Tyler, desapareció por el pasillo, fuera de mi vida, pero no de la historia. Sara se sentó en el borde de la cama, destrozada. Las lágrimas caían a raudales. James, fue un error, por favor. Error. Esa palabra. Mi rey. Un sonido amargo y hueco que no sonaba humano, ciertamente no propio de mí. Un error, repetí, con la voz entre la furia y la devastación. Traes a un hombre a nuestra casa, a la cama donde construimos nuestros sueños, y es solo un error. Por un instante, el tiempo se disolvió. La vi no como mi esposa, sino como una desconocida, alguien que tomaba decisiones que jamás podría entender. Sara se cubrió la cara, los sollozos resonaban en la habitación, pero yo no podía cruzar la distancia que nos separaba. La confianza se había reducido a cenizas, dejando solo una distancia imposible. No hables. Ahora no, dije, dándome la vuelta. En la cómoda, nuestra foto de boda estaba de cara a la pared, como si incluso ella se avergonzara. Salí,
El pasillo resonaba con mis pasos. Cada paso era una despedida. La sala estaba a oscuras. Me dejé caer al suelo, con la espalda pegada a la fría pared, intentando respirar. Los recuerdos me inundaron. El primer baile de nuestra boda, los desayunos tranquilos de los domingos, Sara riendo con mi madre en la cocina. Cada uno ahora retorcido, contaminado. Esa noche, llamé a mi mejor amigo, Michael, de esos que no necesitan explicaciones, que simplemente se sientan en silencio contigo, soportando el peso que no puedes cargar. Vino en coche y me escuchó, ahogando fragmentos. La puerta, la risa, la escena. La furia brilló en sus ojos, pero más que rabia, había dolor. Por mí, por el amor que había perdido, por la confianza ingenua que ambos sabíamos que nunca regresaría. Sara me envió un mensaje y luego me llamó. Tenemos que hablar. No lo entiendes. Me sentía sola, cometí un error. Pero, ¿cómo le respondes a alguien que está al otro lado de un abismo que ellos mismos crearon? Mi única respuesta fue el silencio. A la mañana siguiente, la noticia empezó a circular entre nuestro grupo de amigos. Mi hermana, apasionada y protectora, apareció sin avisar, abrazándome con fuerza. Se me saltaron las lágrimas por primera vez cuando susurró: «Nadie merece esto, James. Que sienta lo que pasó». Entonces me di cuenta de que la traición no solo te destroza, sino que fractura tu mundo. Los amigos toman partido, la familia se vuelve cautelosa, incluso la casa se siente diferente. Te quedas en las ruinas, lamentando no solo la confianza, sino la versión de ti mismo que creyó en ella. Sin embargo, bajo la agonía, algo más empezó a arder. Una nueva determinación. No dejaría que el desamor definiera el resto de mi vida. No después de esto. Tenía que haber justicia, o al menos dignidad. Simplemente no sabía, todavía no, cuánto más me llevaría este fuego. Pero la venganza y la justicia nunca son tan sencillas como parecen. Lo que sigue es una prueba no solo de fuerza, sino de lo que me queda del alma. En el próximo capítulo, te llevaré al corazón oscuro de la venganza. Un plan nacido no solo de la ira, sino de la desesperada necesidad de recuperar el control en un mundo trastocado. Quédate conmigo. Los días siguientes fueron un borrón. El dolor dio paso a algo más frío, más agudo. Deambulé por la casa. Cada habitación estaba embrujada por fantasmas de risas, de promesas, de confianza perdida para siempre. Una taza en la encimera de la cocina, un cardigan sobre el sofá. Cada objeto parecía la evidencia de una escena del crimen más feliz, y la acusación era ahora mi propio corazón roto. Al principio, solo sentía amargura. Sentía que me habían robado la vida, y al comprenderlo, el dolor se transformó en una determinación despiadada. Si la traición hubiera reescrito las reglas, ya no me haría la víctima. Fue entonces cuando la justicia, o lo que en mi mente herida se hacía pasar por ella, se convirtió en mi obsesión. A altas horas de la noche, miraba fijamente al techo, planeando cada paso con precisión quirúrgica. No me impulsaba una rabia ciega. No, me impulsaba una necesidad desesperada de reclamar algo. Poder, orgullo, tal vez incluso la sensación de que aún tenía voz y voto en mi propia historia. El primer acto fue clínico. Me senté encorvado sobre mi portátil, transfiriendo fondos de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta de emergencia de la que Sara no sabía nada. Años de planificación financiera cautelosa, antes destinada a nuestro futuro juntos, eran ahora mis salvavidas. Podía oír a Sara llorar en la habitación de al lado, pidiendo perdón, pero mi corazón estaba hecho piedra. La confianza no solo se había roto, se había reducido a polvo. Luego vinieron las pruebas, dolorosas, humillantes, pero necesarias. Revisé los hilos de mensajes, grabando su cita secreta con Tyler. Mensajes baratos de muchísimas ganas de verte enviados mientras trabajaba hasta tarde para pagar nuestras cuentas. Nuestra cámara de seguridad, la que había instalado para que se sintiera segura, se había convertido en mi último e implacable testigo. Cada archivo digital era una puntada más en mi armadura, una prueba que llevaría al campo de batalla legal. Llamé a mi abogada, la señora Reynolds, implacable, despiadada e inflexible como el invierno. Ya lo había visto todo, pero incluso ella se detuvo cuando le entregué la memoria USB. Con esto, dijo secamente, tendrás la sartén por el mango. Había satisfacción en su voz, pero también vi tristeza. Los casos de infidelidad siempre dejaban víctimas, incluso en la victoria. Pero la justicia exigía más. Tyler no podía salir impune. Con las pistas del teléfono de Sara, lo localicé. Un gimnasio,
redes sociales ostentosas, toda una marca construida con una inspiración falsa. Reuní las pruebas, todos los mensajes de texto y clips de seguridad, y los envié en un correo electrónico anónimo a su jefe y a su novia, una mujer llamada Lisa, que le había escrito a Sara por Facebook años atrás, felicitándonos por nuestro aniversario. Las consecuencias fueron casi inmediatas. Al final de la semana, Tyler estaba sin trabajo, su imagen pública hecha pedazos, abandonado y humillado en línea por Lisa, quien publicó capturas de pantalla de sus mentiras para que todos las vieran. Un amigo de un amigo me envió un mensaje directo. Lo han prohibido en casi todos los gimnasios de la ciudad. La gente está hablando. No hubo alegría en ello, solo una satisfacción sombría y vacía. Victoria, mi confidente más cercana, comentó, no solo te protegiste, también advertiste a los demás. Mientras tanto, el mundo de Sara se derrumbaba. Cuentas bloqueadas, los papeles del divorcio se entregaban en el trabajo a la vista de todos. Su madre me llamó entre lágrimas, suplicando clemencia. Pero el perdón estaba muy lejos. La confianza tenía un precio, y ya ninguno de nosotros podía permitírselo. Pero tarde en la noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, la duda me invadió. ¿Me estaba convirtiendo en el monstruo que temía? ¿La búsqueda de justicia me había costado el alma? Cada paso de venganza parecía justo, pero aún así me encontraba de pie en la ducha, con el agua ocultando mis lágrimas, preguntándome si algo de eso llenaría el vacío que la traición había dejado atrás. Aprendí que la venganza nunca es limpia. La justicia rara vez es pura. A veces, cuando el humo se disipa, solo quedan las cenizas de quien una vez fuiste, y la incierta esperanza de que tal vez, solo tal vez, puedas resurgir de ellas. Me vería obligado a afrontar todo lo que hice y todo lo que perdí, no solo como víctima de una traición, sino como artífice de mis propias consecuencias. Quédate conmigo, porque el precio de la justicia nunca se paga por completo, y pronto se pagará. Pronto aprendí que la venganza nunca es quirúrgica, atraviesa todo y a todos, dejando heridas en lugares que jamás imaginaste. Observé cómo las ondas de choque deshacían no solo la vida de Sara, sino toda la frágil red que una vez nos había conectado. Sara se mudó menos de 48 horas después de la entrega de los papeles. Empacó toda su vida en 2 maletas, dejando atrás la vajilla de la boda, su taza de café favorita y el fantasma de la risa que una vez llenó nuestra cocina. Me quedé en la sala, aturdida, mientras mi hermana Emily me ayudaba a guardar en silencio sus cosas restantes. «Hiciste lo correcto, James», susurró Emily, pero sus ojos delataban preocupación, un miedo silencioso a que hacer lo correcto pudiera dejarte destrozado. Esa semana, Sara intentó llamar. Al principio, su voz se quebró, suplicando, «Por favor, James, solo escucha. ¿Podemos arreglar esto?» Pero no pude. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba más profundamente. Más tarde, sus mensajes se volvieron amargos. «Me estás castigando demasiado. ¿Acaso mi dolor no significa nada?» La amargura era lo que más dolía. Las amigas de Sara, antes nuestras amigas, tomaron partido. Algunas la dejaron de seguir. Otras me enviaron mensajes de disculpa, sin saber a quién creer. Incluso su mejor amiga, Jess, dejó de venir, demasiado incómoda para afrontar el desastre que había dejado atrás. La madre de Sara, a quien antes llamaba mamá, me llamó entre lágrimas, pero lo único que pude ofrecer fue silencio. La confianza no se había esfumado, era radiactiva, y nadie quería quemarse. En el trabajo, oía susurros en el pasillo. Incluso gente con la que apenas hablaba me lanzaba miradas tristes y compasivas. La traición resuena, al parecer, y la vergüenza hiere la dignidad mucho después de que el momento haya pasado. Michael, mi mejor amigo, me sacó a tomar unas cervezas, intentando revivir un poco de mi antigua vida. «Tienes que seguir viviendo, hombre. La estás dejando ganar si no lo haces». Pero a veces apenas reconocía mi propio reflejo. Bajo el estoicismo se escondía a un hombre atormentado por las noches de insomnio. Me encontré vagando por la casa vacía al anochecer, tocando las ranuras de la barandilla, pasando la mano por la encimera de la cocina. Cada cicatriz y arañazo en la madera se sentía como una vieja herida reabierta. Intenté recordar cuáles habíamos hecho juntos y cuáles simplemente estaban ahí, formando parte de la historia de la casa. Me pregunté, si despojaba de los recuerdos, ¿quedaría algo de nosotros? ¿O todo había sido una ilusión, una grieta tapada con pintura? Entonces llegaron las consecuencias para Sara. Nuestro antiguo grupo de amigos se convirtió en un campo minado. Su nombre,
antes recibido con sonrisas y anécdotas, ahora solo provocaba miradas de disgusto, silencio o susurros de «no es la persona que creía». El nuevo apartamento de Sarah, según me contó la esposa de Michael, era diminuto, muy distinto del hogar que construimos. Corrían rumores de que su nuevo trabajo apenas cubría el alquiler, y la soledad se apoderó de ella más rápido que las facturas. Tyler también se descontroló. Lisa, su ahora exnovia, publicó cada detalle sórdido en línea. Su reputación en la comunidad del fitness se desvaneció, sus clientes cancelaron, e incluso sus viejos amigos lo ignoraron. El daño colateral fue casi cinematográfico, solo que todos los personajes sufrieron las consecuencias. Aún así, lo más doloroso no fue ver caer a otros, sino darme cuenta de cómo mi necesidad de justicia me había dejado solo sobre los escombros. Quería que Sarah sufriera, pero que no se sintiera vacía. Quería tener el control, pero lo único que sentía era vacío. Una noche, Sarah apareció en mi puerta, con el pelo despeinado y el rímel corrido. Suplicó, ¿podemos hablar? Por favor, James. No me queda nadie. Por un instante, casi la dejé entrar. Casi olvidé lo que había hecho. Pero luego recordé. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca más pueden cerrarse. Recuperé la respiración, negué con la cabeza y cerré la puerta lentamente. Esta vez con llave, como para sellar el pasado de una vez por todas. Sin embargo, allí, en el silencioso pasillo, me di cuenta de que la historia no había terminado. Cuando el ruido se desvanece y las cenizas se asientan, aún te quedas contigo mismo, cambiado, marcado, pero no derrotado. Reconstruyendo no una vida con otra persona, sino un nuevo yo a partir de los escombros. Acompáñame en este viaje que pasa del desamor a la sanación. Un camino no de venganza, sino de redescubrir la esperanza donde creía perdida para siempre. En el silencio que siguió, pensé que el duelo sería lo más difícil. Pero sanar, pronto aprendí, es una guerra en sí misma. Una lucha diaria no solo con los fantasmas del pasado, sino con la nueva y desconocida versión de mí misma que se refleja en cada espejo. Al principio, el dolor del vacío me acompañó cada hora. Recorrí la casa como una sombra, arreglando cerraduras rotas, repintando huellas dactilares. Cada pequeño cambio era una rebeldía contra nuestro recuerdo. Mi hermana, Emily, insistía en que hacía lo correcto. Traía comida casera, ordenaba la sala e intentaba llenar el silencio con risas. A veces, cuando no podía dormir, simplemente se sentaba a mi lado, sin decir nada. No te das cuenta de cuánto necesitas a tu gente hasta que el mundo se derrumba. Pero el dolor nunca se conforma con quedarse quieto. Se infiltra en lugares inesperados. Mañanas cotidianas, el lado vacío de la cama, el sabor del café frío. Me sentía atormentado no solo por lo que hizo Sarah, sino por el hombre en el que me convertí después. ¿Podría volver a confiar? ¿Había perdido lo mejor de mí por la amargura? Michael, mi mejor amigo desde la universidad, me llevó a un grupo de apoyo los miércoles por la noche para personas que se recuperaban de una traición. En el sótano de una iglesia, rodeada de desconocidos, escuché a otros compartir historias aún más retorcidas y tristes que la mía. Por primera vez, no me sentí ridícula por sentirme tan herida. Sentía un extraño consuelo al saber que no estaba sola, que el dolor, como el amor, necesita testigos. La terapia se convirtió en mi ancla. Conocí al Dr. Brooks, un hombre tranquilo y paciente que captó mi sarcasmo y mi ira. Sesión tras sesión, me instó a afrontar mi dolor, no solo por la pérdida de Sarah, sino también a dejar atrás el futuro que había ensayado 1000 veces en mi cabeza. No puedes quemar el pasado, me decía, pero puedes construir nuevos cimientos sobre las cenizas. Esas palabras se quedaron grabadas en mi memoria, y las llevaba a todas partes. Con el tiempo, redescubrí las alegrías silenciosas que había abandonado. Tomé mi vieja guitarra, con los dedos temblorosos y las notas entrecortadas al principio, hasta que la música empezó a inundar la casa. Emily me apuntó a un voluntariado en el centro comunitario. Enseñar arte a niños con familias rotas, niños que vieron cómo se desmoronaban sus propios mundos, me recordó que el dolor y la esperanza a menudo conviven. Un jueves cualquiera, me encontré con una vieja amiga de la universidad, Rachel, en el mercado de agricultores. No me cotilleó, no preguntó por Sarah. En cambio, me invitó a unirme a su grupo de senderismo. El aire fresco, el sonido de las botas sobre la tierra blanda, los desconocidos convertidos en amigos compartiendo frutos secos e historias, me ayudaron a reconstruir el hombre que quería ser. Alguien paciente, resiliente, abierto a la vida de nuevo.
Reclamar mi casa fue un acto de reivindicarme a mí misma. Reemplacé la foto de nuestra boda por una atrevida pintura abstracta. Quité la vieja alfombra de dormitorio e instalé estanterías llenas de libros que amaba. Invité a mis amigos a comer pizza y ver películas malas, encontrando risas que no eran forzadas. Poco a poco, las paredes dejaron de parecer un mausoleo y empezaron a sentirse como mi hogar. Sin embargo, reconstruir no significaba olvidar. Hubo noches en que la soledad me oprimía, recordándome que la verdadera sanación no es una línea recta. Algunas heridas no cierran, pero aprendes a llevarlas con gracia. Aún así, contra todo pronóstico, encontré satisfacción en lugares inesperados. Susurrándole palabras de aliento a un niño nervioso en la clase de arte, riéndome sin vergüenza de los chistes terribles de Emily, sentada en el consultorio del Dr. Brooks, recorriendo el camino de lo roto lo completo con cada sesión de terapia. Para cuando llegó el otoño, tiñendo la ciudad de dorado, me encontré respirando con más facilidad, más ligero a cada paso. Sara y la traición me habían moldeado, sí, pero no me definieron. Y a medida que se acercaba el invierno, trayendo su propio tipo de silencio, me di cuenta de que esto no era solo una recuperación, era un renacimiento. Ninguna transformación se completa de la noche a la mañana. Pero las cicatrices, aunque duelan, son prueba de que sobreviviste. Y a veces, solo a veces, son por donde entra la luz. Quédense conmigo, porque mientras daba esos pasos finales hacia el cierre, un nuevo capítulo estaba por comenzar. Uno en el que el perdón no es debido, sino donde finalmente espera la libertad. El cierre no es un instante, es un lento amanecer tras una noche oscura como la boca del lobo. Los meses se fundieron en estaciones, cada día superponiendo el dolor y las lecciones como los anillos de un árbol viejo y nudoso. Durante mucho tiempo, pensé que la libertad llegaría al borrar a Sara y Tyler, como si una venganza a sangre fría pudiera borrar sus huellas de mi camino. Pero la verdad es que la libertad solo llegó cuando dejé de correr, cuando me volví para enfrentar los restos de mi antigua vida sin miedo. Una mañana de invierno, la luz del sol se filtró en mi rincón del desayuno, tiñendo de un cálido ámbar la misma mesa donde Sara y yo habíamos quedado. Mi teléfono vibró, un número que no había visto en meses. Por un instante, casi lo ignoré. Pero el perdón a veces empieza en lugares inesperados. Era Rachel, mi amiga de senderismo, invitándome a tomar un café. Una oferta tan simple, pero que me hizo salir de mi caparazón. Nos sentamos en un pequeño café, con las tazas humeantes entre nosotras. Habló con naturalidad de sus propias heridas y me preguntó por las mías, no como quien analiza una tragedia, sino como una amiga que busca comprensión. Se necesita fuerza, dijo, no solo para sobrevivir a un desamor, sino para dejar que te cambie, sin dejar que te destruya. Sus palabras se quedaron grabadas en mi memoria. Y entonces, de repente, me encontré con Sara en el parque. Parecía mayor, un poco desgastada, como alguien que hubiera pasado una tormenta sin paraguas. No había drama, ninguna escena, solo dos personas que se encuentran donde el pasado y el presente chocan. James, dijo con voz suave, lo siento, por todo. Había un temblor en sus manos, una humildad que no había visto antes. Senny, por primera vez, lo dije en serio al responder, lo sé. Espero que encuentres la paz. Nos quedamos en silencio bajo un cielo gris, dos supervivientes del mismo naufragio. Ya no sentía ira, solo una suave liberación, como si apartara una pesada piedra. Después de eso, hubo espacio para cosas nuevas. Me acerqué más a Rachel, pero el romance no era necesario, al menos no todavía. Lo que importaba era la amabilidad, la risa espontánea de la verdadera compañía y la confianza de que podía volver a dejar entrar a alguien. Poco a poco, bajo mis condiciones. Emily, siempre un ángel guardián, organizó una pequeña cena familiar. Levantó su copa y dijo, por los nuevos comienzos y por quienes nunca nos dejan olvidar quiénes somos. Chocamos nuestras copas y, por primera vez en lo que parecían años, sonreí de verdad. Michael bromeó conmigo por mi nueva positividad, poniendo los ojos en blanco, pero orgulloso. En el trabajo, encontré energía para proyectos que había abandonado hacía tiempo y empecé a entrenar a un equipo de fútbol infantil local. Ver a los jóvenes jugadores encontrar alegría y resiliencia en el campo me recordó que el crecimiento es desordenado, la victoria rara vez es limpia y la redención es una práctica cotidiana. El hogar por fin se sentía como tal. Las cicatrices en la madera, rellenas y pulidas, se convirtieron en historias, no en heridas. Colgué cuadros nuevos, abrí las cortinas e incluso invité a los vecinos a una barbacoa en el jardín.
Aprendí que la conexión no es peligrosa, sino la tranquila recompensa de la vida. Mientras la primavera florecía fuera de mis ventanas, una tarde, de pie en el porche, con la brisa fresca en la cara, me di cuenta de que todo lo que ha sucedido no es solo algo a lo que he sobrevivido, sino algo que he tejido en la persona que soy ahora. No deseo que nada desaparezca, ni siquiera el dolor. Ya no soy quien era antes de que la traición me encontrara. Pero soy más fuerte, más humilde, más abierta, y ya no me define ni el desamor ni la venganza. Estoy completa, no a pesar de las grietas, sino gracias a ellas. La luz entró. Esto no es solo el final de una historia. Para mí, por fin, es un nuevo amanecer. Y si estás viendo esto, buscando un cierre, sanación, una señal de que hay vida después del desastre, deja que mi historia te lo muestre. No solo sobrevivimos, nos levantamos. Una y otra vez. Muchas gracias por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo y compartir este viaje emotivo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Si la historia te pareció significativa o conmovedora, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte al canal para no perderte nada de nuestro futuro contenido. Cada comentario es valioso. Deja tus opiniones o sugerencias abajo para ayudarnos a mejorar y crear historias aún mejores. Su compromiso y sus comentarios son lo que nos impulsa a seguir adelante. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.